Saludos a todos, sean ustedes bienvenidos a esta nueva actividad de capacitación, eh, la cual lleva por nombre Instalaciones eléctricas, conceptos básicos, diseño, simbología y diagramas de conexión. Esta capacitación está dirigida a encargados de mantenimiento, está programada del 6 de mayo al 8 de junio. Va a tener una duración de 25 horas. Mi nombre es José Salvador Jiménez Sánchez y soy la persona que los voy a guiar durante el trayecto de este curso. Dentro de esta actividad de capacitación sobre instalaciones eléctricas, vamos a abordar los siguientes temas. Como número 1 tenemos lo que es conceptos básicos de electricidad. Número 2 tenemos lo que son los circuitos eléctricos. Número 3, la normatividad de las instalaciones eléctricas. Número 4, seguridad en riesgo eléctrico. Número 5 es sobre el uso de herramientas. Número 6 es el sistema de puesta a tierra. El número 7 son los elementos de una instalación eléctrica. El número 8, puntos a considerar en una instalación eléctrica. Número 9 es lo referente a simbología y diagramas de conexión. Número 10, diagnóstico de una instalación eléctrica. Bueno, en esta primera sesión vamos a abordar lo que es el tema número 1, que es conceptos básicos de electricidad, y el tema número 2, referente a los circuitos eléctricos. Bueno, para empezar, vamos a empezar a conocer lo que es la estructura de la materia. ¿Sí? La materia no es otra cosa más que todo lo que nos rodea, ¿sí? Y puede definirse como cualquier cuerpo que ocupa un lugar en el espacio y tiene peso. Por ejemplo, la madera, el aire, el agua, etcétera, etcétera, ¿no? Inclusive todo lo que nosotros utilizamos a diario, la ropa que usamos, los zapatos, todo está hecho de materia, ¿sí? Toda materia está compuesta de moléculas formadas por combinaciones de átomos, los cuales son partículas muy pequeñas. Aquí cabe hacer eh, bueno, como ejemplo les puedo poner que cuando nosotros cortamos una madera, surge todo lo que es ese polvito, el acerrín que nosotros conocemos comúnmente. Entonces, ese acerrín podemos nosotros hacer la comparación que son las moléculas de la madera, ¿sí? O sea, la materia, ¿sí? A su vez, esas moléculas están, están divididas en partículas más pequeñas, ¿sí? Que van a ser los átomos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos lo que es la materia, que se divide en moléculas. Esas moléculas las vamos a dividir en átomos, y esos átomos van a contener lo que es un núcleo, en donde vamos a tener lo que son eh, electrones, protones y neutrones. Los principales elementos que forman al átomo son el electrón, el protón, el neutrón y el núcleo. Aquí podemos observar, bueno, en esta imagen tenemos la estructura del átomo. Nosotros podemos observar aquí el núcleo del átomo, ¿sí? En este núcleo vamos a encontrar lo que son los neutrones y los protones. Y en la parte exterior del núcleo vamos a encontrar lo que son los electrones, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la explicación que nos dice, en el núcleo de un átomo hay protones que van a tener una carga positiva, neutrones que no poseen carga, ¿sí? Y los electrones, en cambio, se encuentran girando en órbitas alrededor del núcleo y tienen una carga
negativa, ¿sí? Entonces, recordemos que el átomo es la parte más pequeña en que podemos dividir a la materia. Y de ahí surge, bueno, de ahí surge lo que es, ¿cuál es el origen de la electricidad? Perdón, ¿sí? Entonces, los electrones van a girar alrededor del núcleo del átomo, ¿sí? Debido al equilibrio de dos fuerzas, la fuerza propia del electrón, que lo mantiene siempre en movimiento. Aquí podemos ver estas órbitas que están alrededor del núcleo del átomo, ¿sí? El electrón va a estar moviéndose, ¿sí? Y la fuerza, y la fuerza de atracción que ejerce el núcleo sobre el electrón. El núcleo del electrón va a ejercer una fuerza sobre el electrón, ¿sí? Los electrones que se encuentran en la órbita más lejana, o sea, en las orillas, ¿sí? Pueden salirse de sus órbitas, ¿sí? Este electrón se puede salir aplicándoles alguna fuerza externa, como un campo magnético o una reacción química. A este tipo de electrones se les conoce como electrones libres. A los electrones que se pueden salir de un átomo se les va a conocer como electrones libres, ¿sí? Pero para que este electrón se salga de esta órbita, necesitamos una fuerza para poderlo mover. Luego aquí tenemos que el movimiento de electrones libres de un átomo a otro, eh, origina lo que se conoce como corriente de electrones. Origina lo que se conoce como corriente de electrones. Entonces, estos electrones se van a mover de un átomo hacia otro, ¿sí? Y van a estar moviéndose simultáneamente, ¿sí? Entonces, a este movimiento que nosotros tenemos aquí, le vamos a llamar, a este movimiento le vamos a llamar corriente, corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, la corriente eléctrica no es otra cosa más que el movimiento de, el movimiento de electrones, ¿sí? ¿Sí? Entonces aquí se van a estar moviendo, van a estar girando, y esto es lo que es la corriente, corriente eléctrica, ¿sí? Entonces podemos decir que la electricidad no es otra cosa más que el movimiento de electrones, ¿sí? Luego se va a desprender otro concepto que es la carga eléctrica, ¿sí? La carga eléctrica, los responsables de todos los fenómenos eléctricos son los electrones, porque pueden escapar de la órbita del átomo y son mucho más ligeros que los protones y neutrones. Por lo tanto, para adquirir carga eléctrica, es decir, para electrizarse, los átomos tienen que ganar o perder electrones, ¿sí? Aquí en estas imágenes estamos observando unos relámpagos o caída de rayos, ¿sí? Entonces, para que pueda surgir este fenómeno, los átomos que están en la atmósfera, o sea, en las nubes, pierden, pierden electrones, ¿sí? Y esos electrones tienden a moverse con una gran fuerza, una gran fuerza, y eso es eso es lo que nos permite a nosotros ver lo que es una carga eléctrica. Comúnmente nosotros lo conocemos como descarga eléctrica, ¿sí? En esta otra imagen también podemos ver el mismo fenómeno, ¿sí? Pero aquí se ven los relámpagos más extensos, ¿sí? No es otra cosa más que el desprendimiento de electrones de los átomos. Si un átomo está cargado negativamente, es porque tiene un exceso de electrones. Y si un átomo está cargado positivamente, es porque tiene un defecto o falta de electrones. Una característica de las cargas eléctricas es que las cargas del mismo signo se repelen,
mientras que las cargas con diferentes signos se atraen. Aquí en la imagen podemos observar que cargas del mismo signo se repelen. O sea que si nosotros encontramos carga positiva y carga positiva, se van a repeler. O carga negativa con carga negativa, se van a repeler. ¿Sí? Y si nosotros encontramos una carga positiva y una carga negativa, ¿qué es lo que sucede? Se van a atraer. ¿Sí? A esto es a lo que nosotros vamos a llamarle la ley de las cargas. Cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen. Podemos decir entonces que la electricidad es un conjunto de fenómenos físicos referentes a los efectos producidos por las cargas eléctricas, tanto en reposo como en movimiento. Las cargas eléctricas en reposo las vamos a conocer como electricidad estática, y las cargas eléctricas en movimiento va a ser la electricidad dinámica. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos otra vez la definición de electricidad, que es el movimiento de electrones. A continuación vamos a ver un video acerca de lo que es la electricidad, para que tengamos un poquito más, que entendamos un poquito más la cuestión de la electricidad. Sí, porque a lo mejor nosotros observamos en nuestro día a día, encendemos un foco, encendemos la televisión, conectamos el cargador del celular, pero a ciencia cierta a lo mejor no sabemos qué es la electricidad. Entonces vamos a correr el video. Hola, bienvenido al video de la historia de la electricidad. En él te mostraré una reseña de su desarrollo a través de los descubrimientos e inventos que grandes genios y amantes de la electricidad otorgaron a la humanidad. Comencemos por saber de dónde se origina dicha palabra. La palabra electricidad proviene del griego electron, que significa ámbar. El ámbar es una resina fósil producida por árboles en tiempos muy remotos, que hoy en día son carbón fósil. En la antigüedad, el hombre atribuía a todos los fenómenos naturales como aquellas expresiones de los dioses. Entre ellos tenemos al grande y majestuoso Zeus de la cultura griega, mejor conocido como el dios del rayo o del trueno. Sin embargo, un hombre llamado Tales de Mileto, que vivió por el año 600 a.C., demostró que al frotar el ámbar con una piel de gato atraía elementos particulares como el polvo, el cabello y otro tipo de parecidos. Otto de Guericke, un físico alemán, descubrió un principio en el que al frotar una bola de azufre producía chispas al girar. Este descubrimiento se le asignaría a la primer máquina eléctrica. ¿Lo puedes imaginar? Posteriormente, el holandés Peter van Musschenbroek descubrió a través de un condensador experimental compuesto por una botella de vidrio la condensación eléctrica. Dicho artefacto es conocido como la botella de Leyden. El estadounidense Benjamin Franklin observó que todo conductor terminado en punta contenía electrones, es decir, partículas con cargas eléctricas negativas, y por repulsión se desalojaban por dicho extremo, atraídas por un conductor cercano cargado positivamente. A la aplicación de este fenómeno se le conoce como el poder de puntas. Un ejemplo práctico hoy en día del poder de puntas son la protección de edificios mediante los pararrayos. Después, el científico francés Charles Coulomb se dedicó al estudio de las leyes de atracción y repulsión eléctrica. Basado en dicho principio, inventó la balanza de torsión, logrando medir la fuerza de atracción y repulsión por la torsión ejercida de la balanza a través de una pequeña esfera cargada eléctricamente y sujetada por una fibra muy fina. ¡Qué ingenioso! ¿No lo crees? Alessandro Volta,
un físico italiano. Fue el inventor del electróforo. En esencia, el dispositivo generaba y almacenaba electricidad estática. No mucho tiempo después, elaboró la primera pila eléctrica del mundo. ¿Cómo lo hizo? Parece sencillo, pero no. Y lo hizo combinando dos metales distintos con un líquido que servía de conductor. ¿Cómo dedujo esto? Cuando observó que dos cuerpos metálicos diferentes se ponen en contacto entre sí, produciendo electricidad. El gran George Ohm fue quien demostró la resistencia eléctrica que tiene un conductor, generando así una ley fundamental que hoy en día los ingenieros aplican, la ley fundamental de corrientes o la famosa llamada ley de Ohm, estableciendo la relación que existe al haber un voltaje o diferencia de potencial y una intensidad de corriente eléctrica. El genio Michael Faraday, un físico y químico inglés, descubrió la inducción electromagnética, logrando así inventar, señoras y señores, y con ustedes, el generador eléctrico. Asimismo, también propuso la teoría de la electrificación con la aplicación de lo que actualmente conocemos como jaula de Faraday. James Joule, un físico inglés, estudió los fenómenos que una corriente eléctrica producía y el calor que disipaba en los circuitos eléctricos. Demostró que el calor originado a través de un conductor es directamente proporcional al cuadrado de la corriente por la resistencia y por el tiempo empleado. Otros grandes aportadores del desarrollo de la electricidad fueron personajes fuera de lo común, un ingenio, observación y creatividad sin igual, tales como Joseph Henry, inventor del primer electroimán; Heinrich Lenz, quien planteó que la fuerza electromotriz inducida reacciona contra el cambio de flujo con respecto al tiempo; James Maxwell, quien incentivó la teoría electromagnética de la luz y las ecuaciones generales del campo electromagnético; Nikola Tesla, el genio que por demás está a mencionar y que gracias a él, hoy en día, el mundo es como lo conocemos, inventor del motor asíncrono, así como la aplicación de la corriente alterna. Muy bien, he mencionado una reseña histórica del maravilloso y fascinante mundo de la electricidad. Si en algún momento y con más detenimiento observas a tu alrededor, recuerda, estos grandes fueron los pioneros de lo que hoy en día vives tú. Nos vemos en otro próximo video. Bueno, en este video quise mostrarles algo de la historia de la electricidad, ¿sí? Bueno, pasamos a otro concepto básico, que es la electricidad estática. Como su nombre lo indica, contiene electrones en reposo y se da cuando los electrones se acumulan en un punto determinado de un material. Cuando alguna partícula tiene carga, sea del caso que sea positiva o negativa, tiene repercusión sobre los demás cuerpos que están a su alrededor y se atraen o repelen. Esto depende por la carga del objeto, es decir, las cargas positivas se repelen y cargas diferentes se atraen. En esta imagen podemos ver la representación gráfica de lo que es la electricidad estática. Muchas veces nosotros nos hemos acercado un globo al pelo, y ¿qué es lo que sucede? Que se atraen. Entonces, lo que está sucediendo es que se está generando una electricidad estática, ¿sí? Que está atrayendo, en este caso está atrayendo lo que es el globo al pelo, ¿sí? Al pelo de la niña aquí en la imagen. También podemos observar que a veces nosotros mismos nos cargamos de electricidad estática con la ropa que usamos. A veces saludamos a alguna persona y aquella persona reacciona, ¿no? Y nos dice,
me diste toques, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que nosotros hemos pasado cierta cantidad de electricidad estática hacia la otra persona, ¿sí? O inclusive a veces cuando pasamos mucho tiempo pisando sobre alguna alfombra, también, también nos cargamos de electricidad estática y en su momento, cuando nosotros estamos con alguna otra persona, igual, a lo mejor nada más basta un roce para poder descargar esa electricidad estática. Si un cuerpo está sobrecargado, tiene que pasar a su estado de equilibrio. Para ello tiene que ser descargado, pasando los electrones a otro cuerpo, desprendiendo energía a través de mecánica o chispas, ¿sí? Todos habrán experimentado que al tocar algo o alguien nos produce descarga o chispas. Esto es porque está cargado estáticamente. Esto se conoce como inducción electrostática y viene de lo que es la electricidad estática. Para que un objeto quede cargado, es necesario que pase por el proceso de electricización, es decir, quedar con exceso de electrones o deficiencia. En esta imagen podemos observar que el método de electrización puede ser por frotación o fricción, ¿sí? Dos cuerpos neutros que al frotarse se traspasan electrones, quedando uno con carga negativa y otro con carga positiva. Aquí en la imagen podemos ver la representación, ¿sí? A lo mejor al tallar un paño con algún otro tipo de material, lo que estamos haciendo es cargar de energía a ese material, ¿sí? Eh, luego tenemos lo que es el método de contacto, ¿sí? El método de electrización de contacto. Un objeto con carga neutra entra en contacto con uno que ya tiene una carga. Como resultado, ambos quedan equilibrados y con carga, ¿sí? Entonces, aquí en la imagen podemos observar que un objeto tiene una carga y un objeto que está cargado, ¿sí? Entonces, le va a pasar la energía al objeto que no tiene carga y se va a electrificar, ¿sí? Bueno, es el proceso de electrización. Luego tenemos lo que es el método de inducción. Nos dice aquí que un cuerpo neutro se le realiza una polarización de cargas al acercar un objeto con carga, cuando el objeto es tocado por un conductor que tiene contacto con la Tierra. Los electrones fluyen a través de él, quedando el cuerpo con carga, ¿sí? Y aquí podemos observarlo, ¿sí? Aquí tenemos un cuerpo neutro, ¿sí? Se le realiza una polarización de cargas, o sea, se carga con electrones, pero cuando el objeto es tocado por un conductor que tiene contacto con la Tierra, los electrones fluyen a través de él, quedando el cuerpo con carga, ¿sí? La Tierra no es otra cosa más que la parte más negativa en donde nosotros estamos parados. Propiamente dicho es la Tierra, ¿sí? Entonces estos electrones van a bajar hacia la parte de la Tierra, ¿sí? Entonces van a pasar de un objeto a otro y se van a descargar a través de la Tierra, ¿sí? Ahora pasamos a lo que es la electricidad dinámica. En este tipo de electricidad existe movimiento de la carga eléctrica en un cuerpo. Por esto también es llamada corriente eléctrica. Esta corriente corresponde al movimiento de electrones por un conductor eléctrico, el cual tiene la característica de permitir la libre circulación de electrones. Un conductor eléctrico no es otra cosa más que un cable común y corriente como el que nosotros conocemos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese cable va a tener la característica de permitir la libre circulación de electrones, ¿sí? Aquí en la imagen podemos observar, bueno, aquí estamos observando la parte
una parte de un conductor, ¿sí? Aquí tenemos lo que es un conductor, ¿sí? Y aquí vamos a tener, en la parte del conductor vamos a tener el movimiento de electrones libres, ¿sí? Aquí los vamos a observar que son los que están marcados en color rojo, ¿sí? Entonces, a este movimiento de electrones, ¿sí? Se le conoce como electricidad dinámica, ¿sí? La corriente eléctrica está dada por diferencia de cargas. Esto significa que los electrones se mueven desde donde hay más cargas negativas hacia donde hay menos, ¿sí? Entonces, esta va a ser la electricidad dinámica. Para ponerles un ejemplo, podemos tener a lo mejor en casa un foco. Podemos tener en la casa un foco, ¿sí? Este foco lo vamos a encender, ¿sí? Este foco va a tener un pequeño contacto o un socket, ¿sí? Y aquí tiene dos cables, ¿sí? Tiene dos cables, ¿sí? Y aquí tenemos lo que va a ser la energía eléctrica. Energía eléctrica, ¿sí? O la electricidad, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener una circulación de electrones. Y a esto es a lo que vamos a llamar nosotros electricidad. Electricidad dinámica, ¿sí? Es cuando el foco se enciende. Entonces a esto le vamos a llamar electricidad dinámica. Luego tenemos también dentro de lo que son los conceptos básicos que es importante conocer y muy importantes, tenemos lo que es la clasificación de los materiales, ¿sí? Desde el punto de vista eléctrico podemos clasificar todas las sustancias conocidas por el hombre de acuerdo con su comportamiento, ¿sí? Tenemos aquellos materiales que conducen la electricidad con facilidad, son llamados conductores, ¿sí? Son llamados conductores, es decir, que sus electrones pueden moverse con facilidad, puesto que sus uniones con el núcleo son débiles, lo que permite el intercambio de electrones, ¿sí? Y vamos a encontrar que todos los metales están incluidos, ¿sí? En este grupo, en el grupo de conductores, ¿sí? En la imagen podemos observar que tenemos bronce, tenemos latón, tenemos acero, tenemos cobre, tenemos aluminio, tenemos hierro, ¿sí? Pero cabe hacer mención de que no todos tienen, las mismas características para poder conducir adecuadamente la electricidad. La presencia de esos electrones libres hace a todos los metales buenos conductores. No todos los metales conducirán la electricidad con la misma facilidad, ¿sí? El mejor conductor de electricidad es la plata, seguido muy de cerca por el cobre, oro y aluminio. Pero en las instalaciones eléctricas se utiliza el cobre, y ya se está empezando a utilizar el aluminio, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues, por ejemplo, para utilizar cables de oro o plata, pues se los robarían muy fácil, ¿no? Si el cobre se lo llegan a robar, entonces imagínense el oro o la plata, más fácil se los pueden robar, ¿no? Entonces, los que se utilizan ahorita en la actualidad es el cobre y el aluminio, ¿sí? El cobre es el más utilizado en la mayoría de los conductores eléctricos por sus características eléctricas y mecánicas. Aquí en la imagen podemos observar que este es el corte de un conductor eléctrico, ¿sí? ¿Sí? Tenemos un pequeño aislamiento, ¿sí? Un aislamiento, tenemos lo que es el conductor. Esta es la parte que va a ser de cobre, ¿sí? De cobre, ¿sí? Y aquí esta imagen nos está ilustrando qué es el movimiento de
el movimiento de electrones. Electrones, ¿sí? Y esto recuerden que es es la electricidad, es el movimiento de electrones libres, ¿sí? Luego vamos a pasar a otro punto que es a los materiales que son los aislantes. Los materiales que ofrecen gran resistencia al flujo de electrones son llamados aislantes. En este grupo están muchos compuestos no metálicos. Un aislante es un material que no conduce electricidad bajo condiciones normales. Muchos compuestos no metálicos son aislantes. Entre ellos podemos encontrar el papel, la madera, la cerámica. La principal característica de los aislantes es que tienen muy pocos o carecen de electrones libres bajo condiciones normales. Sin electrones libres no puede haber flujo de electrones o corriente de electrones, ¿sí? Entonces, cabe hacer mención de que los aislantes nos van a servir para evitar, para evitar que los electrones, para evitar que los electrones se muevan o que se escapen, ¿sí? Aquí podemos observar en esta imagen, tenemos aquí, por ejemplo, un conductor en donde tenemos el material aislante. Este material aislante está hecho de plástico, ¿sí? Y este material aislante es el que no va a permitir que los electrones se escapen del material conductor, ¿sí? Aquí podemos observar que tenemos unos pequeños capuchones, son capuchones eléctricos que se utilizan también en las instalaciones eléctricas y nos van a servir para proteger las uniones de los cables y al mismo tiempo evitar que los electrones se escapen de lo que es el conductor. Y en esta otra imagen nosotros tenemos lo que es la representación de una cinta de aislar, ¿sí? Esta es la más común que vamos a encontrar en las instalaciones eléctricas. La cinta de aislar que está hecha de plástico y es la que más se utiliza. Eso es lo referente a los aislantes. También existe un tercer grupo de materiales que actúan de manera diferente cuando son conectados a un circuito eléctrico. Eh, Son conductores bajo ciertas circunstancias, temperatura y voltaje aplicado, y actúan como aislantes bajo otras circunstancias. Estos materiales son llamados semiconductores, ¿sí? Existen solo 3 elementos que pueden clasificarse como semiconductores reales, que son el carbono, el germanio y el silicio, ¿sí? Y generalmente este tipo de materiales semiconductores se utilizan en la electrónica. En la electrónica es donde vamos a encontrar este tipo de materiales semiconductores. Bueno, pasamos a lo que es ahora la generación y transmisión de energía eléctrica. La electricidad que llega a nuestros hogares, centros de trabajo, industrias, etcétera, es el resultado de un complejo proceso de transformaciones de energía que comienza en una central de generación, en la cual otras formas de energía son convertidas en energía eléctrica y termina en la cometida, que es el punto donde se empalma o conecta con la red de distribución pública operada por la compañía local de electricidad. Aquí podemos observar en esta imagen lo que es la cometida eléctrica. La cometida eléctrica no es otra cosa más que un cable, valga la expresión, que va a conectar hacia la parte de mi medidor, ¿sí? Y al mismo tiempo me va a suministrar la energía eléctrica para mi hogar, mi centro de trabajo, comercio, industria y demás, ¿no? Y el encargado de proveer esta energía eléctrica es la Comisión Federal de Electricidad. El sistema eléctrico nacional se compone de 3 partes
o subsistemas fundamentales, cada uno de los cuales cumple funciones específicas. Se trata de las centrales de generación, las líneas de transmisión y las redes de distribución, ¿sí? Entonces, el sistema eléctrico se va a componer de 3 partes, ¿sí? La generación, la transmisión y la distribución. Dentro de lo que son las centrales o plantas generadoras, estas centrales son subsistemas de producción y, tal como su nombre lo indica, son las encargadas de convertir en electricidad otras formas de energía y producir la energía eléctrica que el país necesita, ¿sí? Las centrales modernas son principalmente de varios tipos: hidroeléctricas, termoeléctricas, geotérmicas, nucleares, eólicas, fotovoltaicas, etcétera, ¿sí? Entonces podemos encontrar una gran variedad de centrales o plantas generadoras de electricidad, ¿sí? Aquí en esta imagen podemos observar, bueno, a grandes rasgos, lo que es bueno, las partes del sistema eléctrico nacional aquí en México, ¿sí? Tenemos en primer lugar lo que son las centrales de generación, ¿sí? Aquí viene representado por lo que es una central hidroeléctrica, eh, en donde también vamos a encontrar lo que es transformadores, ¿sí? Y alternadores de energía eléctrica. Luego vamos a encontrar lo que son las líneas de transmisión, ¿sí? Las líneas de transmisión no es otra cosa más que las torres de transmisión de alto voltaje, ¿sí? Aquí podemos observar que esas líneas de transmisión llegan a la subestación, ¿sí? La subestación de transformación, ¿sí? Y luego de ahí ya partimos a lo que son las redes de distribución, ¿sí? De aquí de la subestación, pues ya se va a repartir hacia diferentes partes, ¿no? Hacia diferentes partes de la ciudad, colonias y demás, ¿no? En el ámbito rural, pues a los pueblos, comunidades rurales y demás, ¿sí? Entonces, es a grandes rasgos como está constituida la Red Nacional de Electricidad aquí en México, ¿sí? Aquí también podemos observar lo que es lo que son las acometidas. No es otra cosa más que las líneas que ya van a alimentar a los diferentes lugares, ¿no? A los diferentes lugares en donde vamos a necesitar la energía eléctrica, ¿sí? A continuación vamos a observar un video acerca de la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. La energía eléctrica en nuestro país se produce por diferentes medios: termoeléctrica, hidroeléctrica, carboeléctrica y otras energías renovables. Esta energía se genera normalmente a gran distancia de los centros de consumo. Recorre cientos o miles de kilómetros para distribuirse y llegar a su destino. Por eso, en la generación, transmisión o distribución puede presentarse pérdida de continuidad por diferentes circunstancias. Eventos atmosféricos y de operación. Un ejemplo sería el aumento de las temperaturas, que pueden modificar las dimensiones físicas de los conductores, principalmente en empalmes y conexiones, provocando falso contacto que posteriormente puede avanzar en la fusión de los elementos que produce un corte de energía. Un corte de energía puede durar varios días, ocasionando fallas en suministros vitales. En los centros de producción de energía eléctrica se utilizan diferentes tipos de conductores. Es importante seleccionar el conductor por su uso, atmósfera de trabajo y el tiempo de vida esperado. En el sistema de puesta a tierra y cables de control no se deben unir cables de diferentes metales. Puede resultar en corrosión y pérdida en la generación de energía. Debemos de utilizar solo conductores de cobre. Hablemos del impacto por corte de energía. Un corte de energía puede detener procesos productivos, desde perder sistemas de comunicación, descomposición de producto refrigerado o congelado, poner en riesgo sistemas de soporte de vida,
transacciones bancarias, la operación en centros culturales, de entretenimiento, escolares o vivienda. La pérdida en el suministro de energía es trastocar la vida cotidiana de empresas y de personas. Los componentes que forman parte del sistema eléctrico deben ser confiables y longevos en su operación. Transmisión de energía. Un medio para lograr que la transmisión se realice de manera segura es proteger los conductores de energía contra las descargas atmosféricas o comúnmente conocidos como rayos. El hilo de guarda tiene esa encomienda, recibir el impacto del rayo y enviarlo a tierra por el conductor de bajada. Si el rayo impacta en algún conductor de energía de la torre de transmisión, puede causar falla en el suministro eléctrico. El hilo de guarda es el escudo de protección. El conductor de bajada dirige la energía del rayo hacia la tierra, disipándola en forma segura. El conductor de bajada debe tener alta conductividad para la corriente del rayo, sin deteriorarse. Debe ser resistente a la condición atmosférica del lugar y comportarse sin cambios ni corrosión al estar enterrado. Estas características positivas las reúne el cobre. Si se utiliza la torre de transmisión como conductor de bajada, no hay contacto eléctrico firme. Los elementos de la torre tienen un recubrimiento que lo protege de la corrosión, pero al paso del tiempo se oxidan, deteriorándose aún más el pobre contacto que existía. En esta condición, se incrementa el costo de mantenimiento y el riesgo de daño a la torre de transmisión o a los conductores de energía con impactos de rayo. Un impacto de rayo en condición de baja conductividad eléctrica puede dañar los conductores de energía o reducir la resistencia mecánica de la torre. El hurto de cables de cobre predispone a utilizar otros metales, de menor capacidad conductiva, de menor longevidad y de fácil corrosión. Lo ideal es utilizar cobre como conductor de bajada y protegerlo del vandalismo, en vez de sufrir consecuencias negativas por usar otros metales de pobres características eléctricas y mecánicas. Distribución eléctrica. En la distribución de energía eléctrica hacia el usuario final, también puede haber corte de energía por el uso de conductores no apropiados al uso o al entorno, por cambios de temperatura que se degraden con facilidad o cuyo tiempo de vida medio sea bajo. Los conductores de cobre no reaccionan con atmósfera marina ni con medio ambiente industrial. Su tiempo de vida medio es largo, el mantenimiento mínimo y el costo de operación bajo. Sanciones. En caso de pérdida en el suministro de energía atribuible al prestador de servicios, la autoridad está facultada para imponer sanciones, que en lo económico pueden ser del 10% de los ingresos brutos percibidos al año anterior por dejar de observar las disposiciones en materia de calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del sistema eléctrico nacional. Mantener los procesos productivos y la continuidad en la vida diaria de la población requiere energía sin interrupciones. Un medio para lograrlo es utilizar conductores de cobre, que reúnen características mecánicas y eléctricas excepcionales. Para más información, visite www.procobre.org. Bueno, pues aquí en este video vimos lo que es a grandes rasgos, ¿no? Lo que es la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica, ¿sí? Y también un punto importante, cabe hacer mención de que pues se debe de utilizar cobre, se debe de utilizar el cobre para lo que es como medio conductor para la energía eléctrica, ¿sí? Vamos a pasar a lo que es ahora, lo que es la corriente alterna, ¿sí? La corriente alterna es la corriente eléctrica que invierte su dirección de forma repetida, ¿sí? En México la corriente alterna es de 60 Hz, ciclos por segundo. Las plantas de electricidad producen corriente alterna y es la que se emplea en las casas. Bueno, no únicamente se emplea en las casas, también se emplea en la industria, se emplea en el comercio y en muchos otros lugares, ¿sí? Entonces, esta corriente alterna es la que nosotros utilizamos, ¿sí? Esta corriente alterna aquí en México se utiliza, bueno, va a llegar de un valor de 110 voltios a un valor de 127 voltios, ¿sí? Ese es el valor promedio, ¿sí? Que llega al valor de la corriente alterna, ¿sí?
la corriente alterna. Cuando nosotros hablamos de 60 ciclos por segundo, nosotros nos estamos refiriendo a las veces en que la corriente alterna se mueve a través de un conductor eléctrico y a través del tiempo, ¿sí? Nosotros aquí tenemos en esta gráfica les voy a mostrar, esta es la representación de la corriente alterna, ¿sí? Aquí tenemos lo que es, en esta parte nosotros vamos a tener lo que es un ciclo. Este es un ciclo, ¿sí? Hasta aquí es un ciclo. Entonces, aquí en México van a ser 60 ciclos por segundo, ¿sí? Entonces, de aquí a aquí, nosotros vamos a tener lo que es un ciclo, ¿sí? Un ciclo. O sea, aquí en México son 60 ciclos por segundo, ¿sí? Y así es como se va a representar lo que es la corriente alterna. La corriente alterna se mueve en diferentes direcciones, ¿sí? Aquí estamos viendo que se está moviendo hacia la parte superior y luego baja hacia la parte inferior, ¿sí? Termina el ciclo y vuelve a repetir. Parte superior, parte inferior, ¿sí? Entonces, esta es la forma en que nosotros vamos a encontrar lo que es la representación de la corriente alterna, ¿sí? Y estos son los valores que nosotros vamos a encontrar, ¿sí? Ya más adelante vamos a ver algunos otros valores que se utilizan en la industria, en algunas instituciones, algunos comercios y demás. Luego tenemos también lo que es la corriente directa. La corriente directa es aquella corriente que fluye solamente en una dirección, ¿sí? Este tipo de corriente directa la vamos a encontrar en lo que son las baterías. En lo que son las baterías o fuentes de corriente directa. Por ejemplo, aquí tenemos un cargador de celular. Este cargador de celular no es otra cosa más que un transformador que va a convertir la corriente alterna a corriente directa, ¿sí? Y aquí podemos observar en esta gráfica la corriente continua. La corriente continua solo se va a mover en una sola dirección. Si observamos, la corriente directa no tiene ciclos por segundo, ¿sí? Esa solamente se va a mover en una sola dirección. Y en la corriente continua vamos a tener una polaridad. Vamos a tener una polaridad positiva y una polaridad negativa, ¿sí? Entonces aquí en la imagen tenemos la polaridad negativa y aquí tenemos la polaridad positiva. Entonces, así es como se va a mover la corriente continua, ¿sí? Esta la vamos a encontrar únicamente en baterías, ¿sí? O en su defecto, en fuentes que puedan hacer la conversión, ¿sí? Bueno, en electricidad vamos a pasar a... Bueno, en electricidad se usa comúnmente el llamado Sistema Métrico Internacional de Unidades. Este Sistema Métrico Internacional de Unidades es muy importante conocerlo, ya que nosotros que estamos en el área de electricidad, pues sí, es importante saberlo para poder detectar algún tipo de problema, para poder identificar alguna situación que se llegara a presentar en nuestro centro de trabajo, ¿sí? Comúnmente se le denomina Sistema Internacional de Unidades. El Sistema Internacional de Unidades es un sistema decimal que emplea unidades que son usadas comúnmente en la industria, el comercio y el hogar, ¿sí? Aquí en esta pequeña tabla, bueno, en esta tabla podemos ver las unidades básicas del Sistema Métrico Internacional, ¿sí? Las unidades que a nosotros realmente nos interesa en cuestión de electricidad, va a ser lo que es el tiempo, lo que es corriente eléctrica, ¿sí? Aunque de aquí aparece longitud, masa, temperatura termodinámica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia, ¿sí?
Entonces aquí tenemos marcado en color las que nosotros como encargados de mantenimiento eléctrico vamos a utilizar, que es el tiempo y la corriente eléctrica. ¿Sí? De estas unidades básicas se van a derivar algunas otras. ¿Sí? Aquí tenemos lo que son las unidades derivadas del sistema métrico internacional. ¿Sí? Entonces, aquí lo que vamos a utilizar, lo que nos interesa a nosotros va a ser la unidad de potencia, potencial eléctrico y resistencia eléctrica. ¿Sí? Entonces, la potencia va a venir de su unidad, va a ser el watt, el símbolo es la W, potencial eléctrico es el volt, su símbolo es la letra B, V, y resistencia eléctrica, su unidad es el ohm, y su símbolo va a ser la letra omega. ¿Sí? Entonces, básicamente, eso es esas unidades son las que vamos a utilizar. ¿Sí? Y dentro de lo que es la electricidad tenemos algunos prefijos que vamos a utilizar. ¿Sí? El prefijo no es otra cosa más que la cantidad de ceros que vamos a agregar al valor que nosotros obtengamos. Por ejemplo, aquí tenemos el prefijo mega. El prefijo mega quiere decir que vale 1.000.000, tiene un valor de 1.000.000. El prefijo kilo tiene un valor de 1000. El prefijo mili es una milésima parte. ¿Sí? El prefijo micro es la millonésima parte. ¿Sí? El prefijo nano es la millonésima parte. ¿Sí? Y el prefijo pico es la billonésima parte. ¿Sí? Entonces, generalmente en electricidad vamos a utilizar lo que es estas tres, que es mega, kilo y mili. ¿Sí? Estas son las básicas para electricidad. ¿Sí? Las demás se utilizan, pero ya son para cuestiones de estudios más avanzados. ¿Sí? Ya son para estudios más avanzados. ¿Sí? Entonces, esos son los prefijos que vamos a utilizar. ¿Sí? Ahora pasamos a lo que son las magnitudes eléctricas. ¿Sí? En electricidad se necesita medir parámetros de las principales magnitudes eléctricas para poder determinar las características que debe tener o tiene una instalación eléctrica o un circuito eléctrico. ¿Sí? Aquí en esta imagen podemos observar un circuito eléctrico básico. Un circuito eléctrico es un sistema por el cual circula una corriente eléctrica. ¿Sí? Entonces, esta es la forma de representar. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos representado lo que es una fuente de tensión o de voltaje. Aquí, en este caso, es el símbolo de una batería. Una batería. ¿Sí? Luego vamos a tener representado lo que es un interruptor o un apagador, que es esta parte de aquí. ¿Sí? Un interruptor. ¿Sí? Y luego vamos a tener lo que es una resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica la podemos comparar como con un foco. ¿Sí? Un foco. Esa va a ser la resistencia eléctrica. Y aquí podemos observar las partes. Vamos a tener una fuente de tensión. Vamos a tener los hilos conductores, que no es otra cosa más que los cables de cobre. Vamos a tener lo que es la resistencia eléctrica, que es lo que nosotros vamos a conectar, que puede ser un foco, puede ser una televisión, puede ser una laptop, puede ser cualquier otro dispositivo eléctrico o electrónico. ¿Sí? Podemos tener los elementos de protección y control, que pueden ser los interruptores. ¿Sí? Y aquí nos está indicando la intensidad de corriente.
en este circuito eléctrico. Sentido de la corriente eléctrica real del polo positivo al polo negativo. Entonces la corriente va a fluir en este sentido, ¿sí? De positivo a negativo, ¿sí? De ahí la importancia, ¿no? De que nosotros cuando, por ejemplo, tenemos un control remoto y colocamos las baterías al revés, ¿qué es lo que sucede? Que no funciona. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no hay circulación de corriente, ¿sí? Hay que voltear la batería, cambiarla de posición. ¿Para qué? Para que funcione, ¿sí? Bueno, las principales magnitudes eléctricas en cuestión de electricidad van a ser voltaje, corriente y resistencia. Voltaje, corriente y resistencia, ¿sí? Entonces pasamos a lo que es la tensión no voltaje. La tensión no voltaje es la fuerza que hace que los electrones se muevan ordenadamente en una cierta dirección a través de un conductor, produciéndose así una corriente eléctrica. Se representa con la letra B o la letra E y se mide en voltios y puede ser de corriente alterna o corriente directa. Aquí en este caso tenemos nosotros un contacto. Este contacto no es otra cosa más que corriente alterna, ¿sí? Esa corriente alterna, ¿quién me la va a dar? Ya lo habíamos mencionado. Me lo va a dar CFE, ¿sí? CFE es corriente alterna, en este caso. Y en el caso de la batería va a ser corriente directa, ¿sí? Corriente directa, ¿sí? En este caso es la batería. Aquí nosotros vamos a tener un polo positivo y un polo negativo, ¿sí? Entonces, esta tensión es la que me va a dar la fuerza para que los electrones se muevan. Aquí yo voy a tener conectado un foco, ¿sí? Aquí voy a tener conectado un foco, ¿sí? Y la fuerza para que este foco encienda me la va a dar CFE a través de la electricidad que me está proporcionando, ¿sí? En el caso de la batería, pues va a ser la batería nada más, ¿sí? La batería, cuando se llegue a acabar la batería, ¿qué va a pasar con el foco? Simplemente ya no va a encender, ¿sí? ¿Sí? Y aquí va a haber una circulación de energía eléctrica, en este caso corriente directa, ¿sí? Aquí la circulación de la energía eléctrica en corriente alterna va a ser en ambos sentidos, tanto para un lado como para otro lado, ¿sí? Entonces, aquí no va a tener, la corriente alterna no va a tener dirección. La corriente directa, sí. Bueno, ahora pasamos a lo que es la intensidad o corriente eléctrica. La intensidad o corriente eléctrica es el flujo continuo y controlado de electrones en un circuito eléctrico. La intensidad de corriente se conoce como la variación de carga con respecto al tiempo y su intensidad se mide en coulomb por segundo. Esta unidad se denomina ampere o amperio. Se representa con la letra I, ¿sí? Entonces la intensidad de corriente no es otra cosa más que, podemos decir que la cantidad de electrones que pasan a través de un conductor. Esa va a ser la corriente eléctrica, ¿sí? Esa es la intensidad, ¿sí? Luego, vamos a pasar a lo que es la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica se define como la mayor o menor oposición que presentan los cuerpos al paso de la corriente eléctrica, es decir, la dificultad que opone un material al paso de la corriente eléctrica y se representa con la letra R y su unidad es el ohmio, ¿sí? Entonces nosotros cuando conectamos, por ejemplo, aquí tenemos representado en la imagen una lámpara, esta lámpara presenta cierta resistencia al paso de la
al paso de la corriente, ¿sí? Esa resistencia la vamos a medir en ohms, ¿sí? Y aquí tenemos lo que es una tabla de magnitudes eléctricas, que son las que acabamos de observar hace un momento, ¿sí? Entonces aquí tenemos lo que es la magnitud, que es la intensidad de corriente, tenemos lo que es el voltaje o tensión eléctrica, y luego tenemos lo que es la resistencia, ¿sí? Entonces, para nosotros poder medir este tipo de magnitudes en el ámbito de la electricidad o de las instalaciones eléctricas, va a ser necesario utilizar este aparato que es el multímetro, ¿sí? Es el multímetro. Ya en su momento vamos a ver el funcionamiento exacto de este aparato, ¿sí? Este aparato lo podemos utilizar para medir circuitos en corriente alterna y corriente directa, ¿sí? Y aquí en esta tabla tenemos ya resumido lo que es la intensidad de corriente, su unidad de medida y el aparato de medida, ¿sí? En este caso es el ampere. En el caso del voltaje o tensión es el voltio. Vamos a utilizar el voltímetro, ¿sí? En el caso de la resistencia es el ohmio y vamos a utilizar el ohmmetro, ¿sí? Entonces, este aparatito se puede mover, se puede medir todo, ¿sí? De ahí el nombre de multímetro. Multi, medir muchas cosas, ¿sí? Multímetro para medir, ¿sí? Luego pasamos a lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm es una expresión matemática que relaciona el voltaje con la intensidad de corriente y la resistencia de un determinado consumo. La ley de Ohm nos dice que cuando un circuito es recorrido por una corriente eléctrica, la tensión o voltaje es igual al producto de la intensidad de corriente por la resistencia total del circuito. Y está expresada con la siguiente fórmula. Y aquí tenemos la fórmula, ¿sí? Aquí tenemos la fórmula del voltaje. Tensión o voltaje va a ser igual a la intensidad por la resistencia, ¿sí? Entonces, esta formulita es muy importante que la tengamos en memoria siempre. ¿Por qué? Porque nos va a servir para poder solucionar algún tipo de problema que se nos llegue a presentar en alguna instalación eléctrica, ¿sí? Se puede aplicar la regla de la pirámide al aplicar la ley de Ohm. La regla de la pirámide no es otra cosa más que este triangulito que está aquí, ¿sí? Este triangulito es la regla de la pirámide, ¿sí? Con el dedo vamos a tapar la magnitud que queremos calcular y obtenemos la operación a realizar, ¿sí? Por ejemplo, aquí si yo tapo voltaje, tapo la letra B, entonces el voltaje va a ser igual a resistencia por corriente. Y aquí ya la tenemos. Si yo tapo la letra R, que es la de resistencia, voy a tener que el voltaje, la resistencia va a ser igual a voltaje entre corriente, ¿sí? Y es esta fórmula, ¿sí? Y si yo quiero obtener corriente o intensidad, ¿sí? Lo único que voy a hacer es tapar la letra I y ¿qué me va a quedar? Me va a quedar la letra B entre la letra R, o sea, voltaje entre resistencia. Y esa es la forma como vamos a utilizar esta fórmula, ¿sí? Bueno, dentro de los conceptos también vamos a encontrar lo que es energía eléctrica, ¿sí? Cuando existe corriente eléctrica a través de una resistencia, la energía eléctrica se transforma en calor o en otra forma de energía, como energía luminosa. Un ejemplo común de esto es un foco que se calienta demasiado como para tocarlo, ¿sí? La corriente a través del filamento que produce luz también produce un calentamiento indeseado porque el filamento tiene resistencia. Los componentes eléctricos deben ser capaces de disipar cierta cantidad de energía en un periodo determinado, ¿sí? En esta imagen podemos observar un foco incandescente, de los que todavía en la actualidad se utilizan, ¿sí? Entonces, solo para ilustrar de que aquí internamente el foco tiene
tiene un filamento que es una pequeña resistencia. Esa resistencia se va a calentar y ¿qué va a provocar? ¿Qué va a provocar que el foco encienda, que emita luz? ¿Sí? Entonces, en este caso va a ser una energía una energía luminosa, ¿sí? Una energía luminosa, ¿sí? Podemos tener nosotros a lo mejor un motor, ¿sí? Por ejemplo, el de la bomba. Tenemos el motor de la bomba, ¿sí? Ese motor que va a hacer, al momento que nosotros lo echamos a funcionar, va a producir una energía una energía mecánica, ¿sí? Una energía mecánica, ¿sí? Se va a mover y esa energía mecánica, ¿qué va a hacer? Va a hacer que el agua que yo tenga en una cisterna la pueda yo subir hacia un tinaco, ¿sí? Y así vamos a encontrar algunos otros tipos de energía eléctrica. Luego pasamos a otro punto muy importante que también es lo que es la potencia eléctrica, ¿sí? La potencia eléctrica es la cantidad de energía eléctrica consumida por un receptor en la unidad de tiempo. La potencia eléctrica se representa con la letra P y su unidad de medida es el vatio o el watt, ¿sí? El vatio es la unidad de potencia y se representa por la letra W, igual que ocurre con la resistencia. Su valor dependerá del voltaje a que está sometido un consumo y de la intensidad que lo atraviesa. Su fórmula es potencia es igual a voltaje por corriente, ¿sí? La potencia eléctrica no es otra cosa más que nosotros cuando conectamos, por ejemplo, un horno de microondas, ese horno de microondas me va a consumir un determinado número de watts, ¿sí? Entonces, esa va a ser la potencia eléctrica y la potencia eléctrica me va a servir para poder determinar qué cantidad de energía eléctrica estoy consumiendo, ¿sí? Y aquí tenemos nosotros la fórmula de la potencia eléctrica, ¿sí? Igual que como se hizo con la ley de Ohm, podemos utilizar este triángulo, ¿sí? Para poder obtener diferentes valores, por ejemplo, el valor de la corriente eléctrica. Si yo tapo la letra I, ¿qué me queda? Me queda potencia entre voltaje para obtener la intensidad. Si yo requiero obtener voltaje, voy a tapar lo que es la letra B y me va a quedar potencia entre corriente, ¿sí? Entonces, esa es la forma como nosotros vamos a utilizar esta pequeña formulita. Entonces, aquí tenemos un video acerca de la potencia eléctrica para que la entendamos un poquito mejor. ¿Alguna vez te has preguntado lo que le sucede al filamento de una bombilla para que, con solo hacer clic en el interruptor, la bombilla pase de apagada a encendida? La respuesta a esta pregunta nos la ofrece la ley de Joule. Sin embargo, en ingeniería, a esta ley física le damos un significado que va mucho más allá del que le daría un físico, y que la convierte en una herramienta esencial en el análisis de circuitos. Pero antes de meternos con la ley de Joule, hay que explicar qué es la potencia. Si pensamos en un coche, todos sabemos que la potencia se mide en caballos de vapor. Un coche de carreras tiene mucha potencia porque tiene muchos caballos de vapor, mientras que un pequeño utilitario tiene poca potencia porque tiene pocos caballos de vapor. Aunque ambos coches podrían guardar en su interior una cantidad similar de energía. Si queremos saber cuánta energía guarda en su interior un automóvil, tendríamos que mirar el combustible que almacena en su depósito. Mientras que si queremos saber la potencia que ese mismo automóvil es capaz de desarrollar, tendremos que mirar en el motor. La energía es la capacidad de producir movimiento. Lo que otorga la capacidad de moverse a un coche es el combustible de su depósito. En cambio, la potencia nos habla de lo rápido que puede usarse la energía. O dicho de una manera más habitual, la energía por unidad de tiempo. Cuánta energía podemos usar por cada segundo, cuánta energía podemos usar por cada minuto, cuánta energía podemos usar por cada hora.
Los coches muy potentes pueden gastar energía muy rápidamente, y eso es lo que les permite acelerar en poco tiempo. En electricidad la potencia no se mide en caballos de vapor, se mide en vatios. Un vatio nos dice cuánta energía se ha usado en un segundo. De modo que si sabemos cuántos segundos ha estado funcionando un aparato que consume, por ejemplo, un vatio, podremos calcular con una simple multiplicación la energía total consumida. De este modo sale la unidad de medida para la energía que se usa en electricidad, que no es otra que el vatio hora. Un vatio hora es la energía consumida por un aparato de 1 vatio de potencia durante 1 hora, o lo que es lo mismo, durante 3600 segundos. Para pasar de vatios a vatios hora hay que multiplicar por 3600, porque en 1 hora hay 3600 segundos. Ahora que ya sabemos qué es la potencia, podemos hablar de la ley de Joule. Esta ley nos dice cuánta potencia extrae una resistencia del circuito eléctrico en el que está conectada. En realidad, la ley de Joule únicamente nos ofrece un método sencillo para calcular o predecir la potencia que una resistencia eléctrica transformará en calor cuando sea atravesada por una intensidad de corriente. Y digo únicamente porque los ingenieros la usamos también cuando la potencia se transforma en cualquier otro tipo de energía, no solo en procesos de calor. Volviendo a la bombilla, lo que sucede cuando prendemos el interruptor es que la resistencia del filamento transforma en calor tanta potencia que el filamento se calienta hasta irradiar luz blanca. La mayoría de materiales se funden a esa temperatura. Por eso los filamentos de las viejas bombillas se hacían de tungsteno, también llamado wolframio, que tiene una temperatura de fusión muy alta. Pero vamos a seguir con la bombilla. La ley de Joule nos habla de transformar potencia eléctrica en calor. Sin embargo, es evidente que una bombilla no hace eso. Una bombilla transforma una parte de la energía eléctrica que extrae del circuito en calor, y otra parte de la potencia eléctrica que extrae del circuito en luz, que es otro tipo diferente de potencia. ¿Podemos seguir usando la relación V por I con una bombilla a pesar de que transforma parte de la potencia eléctrica en un tipo de potencia que no es calor? La respuesta es sí. La relación V por I nos habla de la potencia eléctrica de cualquier elemento de un circuito eléctrico. Si el elemento en cuestión es un activo, es decir, un elemento que introduce energía en el circuito, como puede ser una pila, la relación tensión por intensidad nos dice la potencia total que esa pila introduce en el circuito. Si por el contrario nuestro elemento fuera un pasivo, es decir, un elemento que saca energía del circuito, como puede ser una bombilla o un motor, la relación tensión por intensidad nos dice la potencia total que ese pasivo extrae del circuito eléctrico, y nos da igual lo que haga ese pasivo con la potencia. La relación V por I se sigue cumpliendo. Es por esto que a menudo, en ingeniería eléctrica, hacemos esquemas eléctricos en los que colocamos resistencias para modelizar aparatos que no son resistencias. Por ejemplo, si tenemos una instalación con 5 máquinas que consumen potencia, en nuestro circuito eléctrico colocamos 5 resistencias y hacemos todos nuestros cálculos como si fueran simples resistencias, aunque sabemos que no son simples resistencias. Sabemos que son máquinas, pero para el análisis del circuito eso nos da igual. Colocamos resistencias que consuman lo mismo que las máquinas reales que tenemos, y así nuestros esquemas son más simples y fáciles de usar.